En el siguiente problema vemos los salarios, el punto medio de cada uno, porque 0 más 400 entre 2, 200. La suma entre 2, 600. La suma entre 2 es 1000. La suma entre estos dos entre 2, 1400. La suma de estos dos entre 2 es 1800. Perfecto. Eso ya está resuelto. Pero hay que entender que acá debe estar agregado de la siguiente manera. Abierto, acá cerrado. Abierto, aquí cerrado. ¿Por qué abierto acá? Porque está aquí comenzando. Y ahora abierto. Y acá los dos deben ser cerrados. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Analizado de esta manera. Ahora sí comienzo. Todo esto ya está resuelto y esto me interesa. Profesor, voy a relacionarlo. Esto, el acumulativo, 25. Y esto se hace de este modo. 25 más un número debe dar 40. ¿Cuánto sería? 15. Obligatorio, porque 15 más 25, 40. Ya está, ahí lo tengo esto. ¿Cierto? Perfecto. Hasta ese extremo. Ya. Aquí ahora, a ver, nos dice, aquí hay un error del libro. Parece que del libro esto no debe haber, porque aquí es el acumulativo de la frecuencia absoluta, no relativa. ¿Ya? Entonces puede haber un error, naturalmente, no hay problema. Ahora decimos, profesor, acá. Muy bien. Aquí miren ustedes lo siguiente. Este valor, tengo 40 y esto sale 40. ¿Qué significa? Si salen igual valor. Que este 40 estuvo dividido entre ¿cuánto? Entre 100. Entonces, ahí está la idea. Profesor, si es 100, entonces esta suma debe ser 100. Porque el acumulativo relativo, o sea, la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada tiene una relación entre la suma. Entonces, 0,40, entonces 40 sobre 100. Perfecto, entonces el todo es 100. Entonces yo digo, profesor, esto sería 25 sobre 100. 0,25. 40. Acá un ratito. Aquí hay un análisis. Si esto sumo acá, esto lo llevo acá, ¿esto cuánto sería, profesor? 0,25. ¿Estamos de acuerdo? Ahora digo yo acá, así como esto, ¿cuánto le falta? 0,25 para sumarle, para que dé igual a 40. 0,15. Y ahí está el acumulativo, ¿ve? 0,25 más 0,15, 0,40, porque él es el acumulativo de la frecuencia relativa. Aquí ahora tenemos, sumamos esto. ¿Y cuánto sale? 0,55. Acá, ¿cuánto debe sumar? Esto más este valor, 0,80. 0, ¿cuánto? 25. Y para culminar, este valor debo sumar acá, porque entiende que aquí debe dar la unidad obligatoria, porque esta asume la unidad y él debe relacionarse acá. Eso ya hemos quedado, que la frecuencia relativa con su frecuencia relativa acumulada, estos dos valores deben ser iguales. ¿Cuánto sería entonces? 0,20. 0,80 más 0,20, la unidad. Listo, profesor. Ahora me falta este lado, pero este lado lo saco con él, ¿cierto? Porque este valor ha salido 15 sobre 100, entonces la frecuencia era 15. Este valor salió de 25 sobre 100, entonces esto es 25. Si tú pegas 25 más 25, 50. 50. A ver, sumemos. 15 más 15, 30. Más 20, 50. Más 50, 100. ¿Ven? Cumple. Ahora sí el acumulado. Acá, 60, 55. 40 más 15, 55. 55 más 75,
80. 80 más 20, 100. Y hemos dicho que este valor debe estar acá. Bien. Frecuencia absoluta acumulada deben dar esta relación. La frecuencia relativa con la frecuencia relativa acumulada deben dar esta relación. Ya está el cuadro completo, date cuenta. ¿Dónde estuvo el encaje matemático? En este valor. ¿Ve? En este valor que me dio que los que están monitoreados acá, los que están estadísticamente participando, son 100 personas. Muy bien, ahora sí vamos a las preguntas. El problema 1 dice, ¿cuántos empleados ganan igual o más de 800? A ver, más, igual o más, es decir, acá. De aquí para adelante. Entonces sería el problema número 1, profesor 1, igual, él gana 15, sigue 250, sigue 20. Sería 10, llevo 1, 60. Ahí está, 60 personas que ganan igual o mayor que 800 o más, ¿no? Siguiente, entonces 60, la respuesta es la C. En el problema número 2, veamos, nos dice, ¿cuántos empleados ganan menos de 800 soles? Menos de 800 soles, él gana 800, menos, entonces acá, 15 más 25. 15 más 25 será igual a 40. Y 40 nos da la respuesta, la C. La C. Muy bien, seguimos entonces. Ahora veamos el problema número 3. Y dice, ¿cuántos empleados ganan entre 800 y 1200? Veamos. Entre 800 y 1200. ¿Cuántos empleados? 15. Pues este es el problema número 3 y solamente nos habla de 15. Y la respuesta es la A. La A. El número 4. Veamos. ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada? Frecuencia relativa acumulada. ¿A quién me está hablando? Acumulada de los trabajadores que ganan más de 1200. Ganan más de 1200. Ganan más de 1200. A ver, entonces, profesor, ¿cuál es la frecuencia acumulada? Me dice, de los que ganan más de 1200. A ver, ganan hasta 1000. ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada de los trabajadores que ganan hasta 1200? Dice, hasta 1200. Entonces, profesor, hasta 1000, ¿cuál es la frecuencia relativa acumulada de los trabajadores que ganan hasta 1200? Muy bien, ¿cuánto sería la frecuencia acumulada que los que ganan hasta 1200? A ver, hasta 1200, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada de los trabajadores que ganan hasta 1200? 1200, hasta 1200. Más me parece hasta antes de 1200, por eso está confundiendo, porque 1200 haría acá, pero hasta antes de 1200, profesor, es acá. Y si veo la acumulada, es 0,55. Pero para esto es decir, hasta antes de 1200. No debe decir hasta 1200, porque 1200 no ganan acá. Ganan acá y no se sabe cuántos ganan. Tengo de 1200 a 1600 como intervalo que ganan 25. Pero no puedo saber exacto quién, cuánto gana 1200. Es decir, hasta antes de 1200. Y la respuesta sería 0,55, la D. Pero para eso hay que corregir esta palabra. Mucho cuidado, porque si no estaríamos mal. En el problema número 5 me dice lo siguiente, observen acá ahora. En el problema número 5, el valor de E, en el problema número 5,
es igual a f sub 2 más f sub 3 menos f sub 5. Entonces habla de la frecuencia absoluta. 1, 2, este es 15. 1, 2, 3, este es 15. Menos 1, 2, 3, 4, 5 es 20. Profesor, es igual a 30 menos 20, 10. Y la respuesta que me estaría dando 10 es la C. Siguiente problema. En el problema número 6. Me pide hallar en el 6. Me pide hallar. A ver. G. Que es igual a H mayúscula sub 1 más H mayúscula sub 4 menos H sobre 2. Ahí está. Entonces decimos nosotros, H sub 1 mayúscula es 0, G entonces igual a 0,25 más H4, 1, 2, 3, 4, 0,80 menos, profesor, vamos a poner este menos H2, 1, 2, 0,40. Opero primero estos dos, 0,80 menos 0,40, 0,4 o 40. Y me estaría quedando de este modo. Por lo tanto, que es igual, sumamos 0,25 más 0,40, 0,65. Ahí sería, la respuesta sería la B. La B. Listo. Entonces, en el problema número 7, a ver, veamos ahora. 7. ¿Qué nos dice el problema número 7, profesor? El 7 es ¿cuál es la cantidad total de empleados? ¿Cuántos empleados hubo? 100. El 7 solo era una lectura simple de decir n es igual a 100. Y en ello estaríamos diciendo la E. La E. Veamos el problema número 8 para lograr culminar este primer caso. El 8 dice Z, 8, Z es igual a H sub 4 más H sub 5 menos H sub 2. Listo. Entonces, H sub 4 es 1, 2, 3, 4. Entonces, Z es igual a 0,80 más H sub 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, menos H sub 2, 1, 2, 0,40. Si yo resto 0,80 menos 0,40, me queda 0,40 más 1, 1,40. Y la respuesta, profesor, salió la B. Date cuenta, mi querido amigo, de cómo se confecciona una tabla y cómo se puede lograr cubrir con los datos una tabla completa de frecuencia total. Muy bien, sigamos entonces con la práctica.